Y lo mejor de nosotros, de los venezolanos y de las venezolanas, es que somos la remontada del siglo, que no hay adversidad, que no hay dificultad que no podamos remontar. Y ustedes le mostraron al país, bueno, nos tuvieron con mucha angustia. Yo le escribí a Márquez, tercer inning, ¿qué pasa, Márquez? Y luego esa emoción, él se fue. Mal hecho, uno nunca debe abandonar, él se fue. Y se fue con la emoción cuando quedaran campeones. Y eso refleja mucho. Yo quería tomar este espacio. Venezuela está en carnavales. Estamos resaltando nuestras tradiciones culturales, también empeñados en el motor turístico en Venezuela. Pero ustedes están demostrando la Venezuela que queremos construir, la Venezuela de hoy. La Venezuela que queremos construir, decía Delcy Rodríguez con una remera del equipo Magallanes de béisbol. Después lo estaba recibiendo justamente en el Palacio de Miraflores por su participación y su éxito en las series de América. Lo cierto es que más allá de este evento protocolar, más allá de que la vestimenta no parece propia de alguien que está a cargo de una empresa de demolición, hoy Delcy Rodríguez lo que está haciendo de forma sistemática es demoler la estructura de la dictadura chavista, una estructura que durante 27 años se fue construyendo para tener el control absoluto de todo lo que ocurría en Venezuela, para extraer de todas las formas posibles recursos del suelo venezolano y del trabajo, del sudor de los venezolanos, para de alguna forma nutrirse de las penurias de los venezolanos para justamente extraer recursos, con los costos que ya sabemos que tuvo el proyecto chavista. Y lo que está haciendo Delcy Rodríguez, que es parte de quienes construyeron, por supuesto, ese monstruo que fue el chavismo en estos 27 años, quien hoy está a cargo de su demolición. Lo vemos en distintas medidas y lo volvimos a ver desde este fin de semana con esta publicación en la Gaceta Oficial, que es la publicación por la cual se anuncia la destrucción, la eliminación de una serie de misiones, de organismos, de instituciones que habían sido emblemáticos de estos 27 años de chavismo por su función de controlar, de presionar, de reprimir, de, insisto, extraer recursos de los venezolanos y que empiezan a desaparecer. Vamos a ver una lista clave de qué organismos fueron disueltos a partir de esta publicación en la Gaceta Oficial. Son los principales que destacamos, hay otros también, y después repasamos un poco de qué se trata este trabajo que viene haciendo Delcy Rodríguez, claramente por encargo de los Estados Unidos. Uno de los organismos es el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, el CESPA. ¿Qué hacía? Centralizaba flujo informativo en seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores. Básicamente un órgano de recopilación de información sensible para el control social, el control político de la población. Y eso, obviamente, utilizarlo políticamente. Afuera, ¿no? Casi estilo Milei en campaña, ¿se acuerdan? Afuera, el presidente argentino, así ganó las elecciones. Bueno, pareciera que Delcy se está preparando eventualmente para cumplir con la tarea que le dio Estados Unidos y junto a su hermano Jorge ver si pueden retener el poder en una nueva Venezuela que surgirá de elecciones. Veremos si serán del todo democráticas o no. Fundación Propatria 2000, otra de las instituciones que cumplía otro rol clave para el régimen. Ejecutaba obras de infraestructura y proyectos especiales. Claro, denuncias de corrupción, sobreprecios, obras inconclusas, una caja gigantesca que tenía el chavismo en nombre de, obviamente, hacer obras sociales. Todo esto controlado directamente desde el Palacio de Miraflores. Afuera también esta Fundación Propatria 2000. ¿Qué más está demoliendo la dictadura encargada? Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. Bueno, muy parecido a lo que hacía también el otro organismo. Brazo de la presidencia para realizar obras y sobre todo prestar atención en emergencias. Siempre que hay una emergencia es una gran excusa para, obviamente, hacer grandes desembolsos de dinero que no son muy controlados y muy escrutados porque precisamente se hacen en nombre de atender una crisis puntual y eso suele desviarse y utilizarse para enriquecer funcionarios y obviamente también para construir una maquinaria política, el OPE afuera también. Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. Bueno, las misiones eran
todos organismos muy ligados directamente a la consolidación de la militancia, ¿no? Orientado a programas para que jóvenes básicamente se encuadren en el PSUV, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, un organismo esencialmente para reclutar y adoctrinar jóvenes, todo, por supuesto, con la plata del Estado y con la amenaza de represión y la amenaza de castigo en caso de no encuadrarse. También afuera la misión de jóvenes. ¿Qué más? Fundación MBR, Reserva Activa Félix Antonio Velázquez, una estructura de perfil cívico-militar destinada a coordinar acciones en áreas consideradas estratégicas como agroalimentación y el sector farmacéutico. Bueno, esto era básicamente en el momento más delirante de toda la guerra, básicamente, del chavismo contra lo que quedaba del sector emprendedor y el sector empresario venezolano que no fue cooptado por el régimen. Estaba la locura del control de precios, ¿no? Para ver si así podían controlar la inflación. Obviamente eso termina en la mayor hiperinflación que conoció América Latina en su historia. Bueno, en ese contexto arman estas brigadas, que muchas de ellas se encolumnan dentro de esta reserva activa, que iban a controlar a las farmacias, iban a controlar a los laboratorios, iban a controlar al campo, a ver qué hacían, qué no hacían, y si subían los precios, si hacían acopio, y eventualmente siempre con la amenaza de ejercer la violencia. Bueno, también afuera parte de una lógica que está cambiando y es una economía ya totalmente de mercado a la que se está volcando Venezuela. Lo dijo Jorge Rodríguez en la entrevista con Newsmax. Ahora nos abrazamos al libre mercado. Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, creada para intervenir en zonas limítrofes en apoyo a tareas de control del narcotráfico y el paramilitarismo. Bueno, esto es parte de los trabajos políticos que se hacían en la frontera, básicamente para, obviamente, terminar de aceitar o de terminar de garantizar que el cartel de los soles, es decir, que los propios altos funcionarios del Estado, del gobierno, tuvieran por lo menos un control de todo el negocio del narcotráfico y de todo el negocio del contrabando transfronterizo, sobre todo con Colombia. Eso requería obviamente presencia allí y es parte de lo que se hacía también. Bueno, afuera. ¿Qué estamos viendo entonces? Que lo que está haciendo Delcy Rodríguez con este decreto es, por un lado, desarmar organismos de control político. Se están desarmando de la misma forma que ya se han liberado más de 400 presos políticos. El Foro Penal hablaba de 440 presos políticos. Quédate, ahora vamos a hablar de los 600 que aún no han sido liberados y de lo que está pasando con ellos. Pero déjame volver a este punto. Desde el 8 de enero ya son más de 400 los que fueron liberados, algo que no se había visto nunca en la historia del chavismo. Vemos también que se anuncia el cierre del Helicoide, es decir, el principal centro de tortura que tenía el régimen, que tenía América Latina, va a cerrarse. Es otra señal de que por lo menos una parte del aparato represivo empieza a desmantelarse. ¿Qué se desmantelan también? Organismos de control de la economía, que fueron clave en estos 27 años, en esta lógica socialista del socialismo del siglo XXI, pero que es más bien decimonónico en su concepción de que la economía se puede controlar a garrotazos y que los precios se pueden bajar de esa forma. Bueno, obviamente hoy con la intervención estadounidense lo que estamos viendo es que se abraza por completo el libre mercado y las banderas socialistas directamente arriadas. En esa misma línea, también todo lo que tiene que ver con empezar a desarmar incluso la propia estructura política del PSV. Es lo que ya hizo la Asamblea Nacional también, por ejemplo, al modificar la ley de hidrocarburos para básicamente dejar de exigir que todos hagan negocios con PDVSA, dejar de exigir que todo termine en manos del Estado y básicamente permitir que los privados puedan llegar, invertir y extraer petróleo y venderlo. Es decir, está Delcy Rodríguez desmantelando la propia estructura del chavismo con la intención, obviamente, de ella sobrevivir. Estamos hablando de alguien que fue artífice de esa estructura, beneficiaria, que tiene las manos manchadas con la sangre con la que se construyó esa estructura, pero que hoy, oportunistamente, trabaja para Estados Unidos en desmontar esa estructura. Pero claro, esto tiene muchísimas marchas y contramarchas, y vaya si lo que está pasando en Zona 7, donde está uno de los principales centros de reclusión, de secuestro de presos políticos, es un testimonio de ello. Se están cumpliendo ya más de 48 horas de una huelga de hambre que empezó primero por parte de los reclusos,
es mal llamado reclusos por mí, perdón, la verdad, de los secuestrados, de los rehenes, y que después se trasladó afuera. Están allí desde hace más de 40 días, desde hace 45 días estos familiares pidiendo por la liberación que Jorge Rodríguez había prometido que se iba a producir la semana pasada y que no se produjo. Bueno, yo quiero que veas lo que empieza a pasar cuando ya ayer se empezaban a sentir los efectos físicos de una huelga de hambre tan prolongada. Nosotros vamos a durar el tiempo que sea necesario. Lo que estás viendo acá es cómo les están aplicando directamente tratamiento endovenoso a algunos de los familiares de producto de la deshidratación y de los problemas que empiezan a tener por la huelga de hambre tan prolongada, por ahora sin respuesta oficial. Ahora escuchá a esta familiar de uno de los presos políticos contando cómo el director de Zona 7 de este centro de reclusión amenaza con celdas de castigo a los presos políticos que continúan en huelga de hambre. Mirá. Buenos días, mi nombre es Petra Vera, mi familiar es Wilfran Perea, como él es preso político de este recinto penitenciario, Zona 7, como es de conocimiento público, ellos se encuentran en huelga de hambre, pero en el día de hoy tenemos conocimiento de manera extraoficial que el director de este centro penitenciario, el señor Cifontes, los está obligando a comer y como medida les está diciendo que si no lo hacen van a ser pasados a una celda de castigo. Como familiares de dichos presos políticos exigimos que sus derechos humanos sean respetados en primer lugar y en segundo lugar exigimos la liberación inmediata y plena de cada uno de ellos. De igual manera, nosotras como familiares de dichos presos políticos iniciamos una huelga de hambre en el día de ayer y en el día de hoy ya se están cumpliendo 24 horas. Nos hemos sumado también a esa huelga de hambre. Bueno, esto que comentaban el domingo, esto ya ha evolucionado aún más y ayer se veían otras imágenes realmente perturbadoras y es que llevaban los sueros, pero para tratar no a los familiares, sino a los presos que están secuestrados dentro de esto que se conoce como Zona 7 y hubo una funcionaria policial que trató de impedir el ingreso de estos sueros que terminaron siendo llevados por los propios familiares. Mira. Que no suban las escaleras. Ella no está en huelga de hambre. Y ahorita subió una y ve cómo se puso. Mira, estos lentes, ¿te la puede hacer por llegar, por favor? No, ya van a bajar. Tuvo que retirar. Bueno, finalmente terminaron ingresando estos sueros. El régimen sabe que está caminando por una cornisa, porque si le pasara algo a un preso político en este contexto, a un preso político sobre todo de alto perfil, sería muy difícil que no haya repercusiones muy fuertes desde los Estados Unidos y que esto no termine forzando cambios más grandes. Ahora, al mismo tiempo, y esta es la discusión interna que tienen en este momento Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, y es si nosotros liberamos a todos de una, si nosotros nos mostramos aún más débiles de lo que ya estamos pareciendo ante la propia ciudadanía venezolana, nos exponemos a que nos saquen a patadas, nos exponemos a perder por completo el control. Estamos perdiendo el aparato de terror, ya no lo podemos utilizar de forma impune como lo utilizamos durante 27 años, pero si nos desprendemos por completo de la capacidad de infundir un poco de miedo, de infundir angustia, de controlar las mentes de los propios venezolanos, vamos a terminar quedando en una situación de demasiada vulnerabilidad. Esa es la interna que hay hoy dentro del régimen y probablemente porque comprende esa interna es que Estados Unidos está
claramente habilitando que esta liberación de presos políticos no sea todo lo rápida que debería ser. Entre otras cosas, en nombre de permitirle al régimen algo de juego propio en busca de mantener el control y mantener cierta estabilidad, que hoy para Estados Unidos es lo más importante, aunque signifique, y esto obviamente es imperdonable para muchos, el mantenimiento de muchos presos políticos. Lo decía María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Gallo, muy enojada y con razón, con un mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela que hablaba justamente del momento de concordia y de alegría que significan los carnavales. Difícil hablar de concordia y alegría cuando hay aún más de 600 presos políticos secuestrados por el régimen.